Temas prohibidos. Este espacio fue creado para ti, pues sabemos que necesitas ser escuchado. Atenderemos y daremos respuesta a tus inquietudes. Abordaremos lo que nadie te cuenta sobre el TEA y otros temas. Mitos y realidades, retos de la crianza, acompañamiento para padres y todas las satisfacciones que también lo acompañan. Esperamos tu participación. Hola, bienvenidos a Temas Prohibidos, lo que nadie te cuenta. Hoy vamos a continuar con el TEA. Vamos a hablar de cómo es que nos dimos cuenta que nuestra hija de 5 años es autista, cómo lo tomamos, cómo se lo dijimos a nuestros familiares cercanos. Y amigos también. Yo soy Lili. Yo soy Eduardo. Bueno, antes que nada voy a hacer una corrección de algo que dije erróneo en el episodio pasado. Habíamos dicho que en las estadísticas era un niño autista por cada 600 niños a nivel mundial, cuando no es así. Es un niño autista por cada 160 niños regulares. Aclaro, es un niño autista por cada 160 niños regulares en todo el mundo. Entonces, pues ahora sí comenzamos. Bueno, pues nosotros nos enteramos que nuestra hija es autista porque cierto día al kinder a donde nuestra hija asistía, su maestra faltó. Mi hija desde que estaba en la guardería siempre como que le gustó andar en todas las salas o correr o qué sé yo. Entonces ese día mi hija estuvo fuera del salón, la maestra del otro tercero la metió a su salón. Cuando llegamos a recogerla me dijo esa maestra: señora, ¿puedo venir tantito? Sí, claro, maestra. Y ella me dijo: mire, le voy a decir una cosa, yo no soy especialista, ni mucho menos, pero le voy a decir una cosa. De todos los niños que tengo aquí en el salón, ni un solo niño me puede armar un rompecabezas. Sin embargo, Lili llegó, agarró todos los rompecabezas y en un ratito los armó todos. Es muy inteligente. Hay cosas en las que se concentra, se mete a hacerlo, ¿no? Muy detalladamente. Entonces yo he trabajado con niños autistas y pues yo creo que sería conveniente que lo llevara usted con un especialista para que los oriente. Pero le repito, yo no soy especialista, yo pues es ahora sí que mi humilde opinión, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. Al siguiente día vamos a recoger a nuestra hija. Entro al salón de clases de mi hija con su maestra titular, no sé, con la maestra que le corresponde a mi hija. Y ya le dije: oiga, maestra, sí supo que el día de ayer mi hija estuvo en el otro tercero y la maestra me comenta que mi hija puede ser autista. La maestra de mi hija me dijo: sí es, ya lo sabía, tiene muchos signos. De hecho, la psicóloga a mí ya me había dicho que sí. Y ella me mandó un test que, por cierto, no he contestado, pero la psicóloga me dijo que se lo iba a mandar también a usted. Y si no se lo manda a la psicóloga, se lo mando yo. Y pues yo me quedé así como que me cayó un balde de agua fría, no atiné la verdad a contestarle nada. Me vine con mis honores. Y se me hizo, la verdad, muy mala onda la forma en que abordó el tema, porque pues cero empatía, ¿no? Ni como mamá, ni como docente. Y bueno, ya hablaremos después, en otra ocasión al respecto. Pero el punto es que esta maestra nunca me dijo ni cuántos, ni cuáles eran los signos que mi hija tiene como autista. Porque para mí, al decirme que tiene muchos signos, yo pienso que son mínimo 6. No sé ustedes. Sí, de hecho, pues aquí nos damos cuenta también, aparte de la falta de empatía, la falta de ética que tienen la mayoría de maestros. En este caso, pues vemos que cero ética, y aparte de que va nada más por el sueldo, no por la vocación que tiene, porque ni empática con la niña ni empática con nosotros. Pero bueno, eso ya
lo hablaremos en otro momento para no entrar en detalles. Aquí nada más acordémonos también algo muy importante, que en el caso de nosotros muy en particular, y bueno, de varias papás también, pues nos tocó el tiempo de pandemia, que fueron 2 años. Y esos 2 años fueron pues tanto un rezago tanto para la educación como el aislamiento social, que más allá de ayudar a los niños, los atrasó. Realmente hay muchos niños que no sabemos si son también autistas porque presentan ciertos rasgos, ciertos signos, por ejemplo, de que no tienen ese contacto visual Ujú. o el aislamiento social, pero ese mismo aislamiento social parece ser que nosotros mismos lo hemos estado Provocando de provocando. alguna forma, Sí, ¿no? sí, porque le estamos dando unas herramientas que pues, realmente no deberíamos de dárselas. O ¿Qué tip- sabes qué, estamos en una reunión, llévate la tablet o llévate el celular para para que que no no nos me den dé lata, lata. exactamente. Y estamos contribuyendo a que O se ahora, aíslen. ahora para últimamente que tenemos para ahorrarnos la niñera, pues ya la niñera es la tableta o el celular, o inclusive los juegos de video que también son muy dañinos. Ya todo eso también ha provocado que haya mucho aislamiento social y no sabemos realmente si son autistas o no son autistas. Aunque en el caso de nosotros, nuestra hija, pues sí, sí supimos que era autista, porque dentro de sus rasgos que tenía era uno, ya se lo sé, creo que ya se los hemos platicado en la vez pasada, que era el no contacto visual, el tampoco contacto físico con la gente, y también era muy aislada. Bueno, a mí lo que más me, pues entre comillas, preocupaba era que había niños de su edad o más pequeños con los que sí puedes entablar una conversación. Y con nuestra hija, ¿no? O Sí, sea, decía muchas palabras sueltas, de repente andaba por aquí, andaba por allá y no sé, conejo o gallina, pero, o sea, no, con ella no podías sentarte a platicar como tal, sí, como no, lo puedes hacer con otros niños no de su edad o podemos, más chiquitos, con por ella, ejemplo. ella no podía entablar frases completas, cuando mucho sus frases eran de 2 o 3 palabras a lo mucho. Pero también por el hecho de que, como también nos decía el pediatra, lo que pasa es que ustedes le adivinan todo, nosotros ya estábamos acostumbrados a ella y a su forma de ser. Con esta bendita pandemia o maldita pandemia, depende de cómo lo tomen, Sí, pues estuvimos haciendo tareas en casa, sí, no tenía contacto con niños. no, y aparte es como aprendimos también nosotros a atinarle o adivinarle las cosas, que eso era algo que pues no sabemos si fue bueno o fue malo, pero pues al final de cuentas fue como lo convivimos o como Ujú. la pasamos esta pandemia. Eh, Por otro lado, por ejemplo, cambiando un poquito ya de tema, yo cuando le dije vía telefónica a mi papá, oye, ¿sabes qué? Me están diciendo que mi hija es autista. Mi papá lo primero que me preguntó fue, ¿es agresiva? No, no es agresiva. ¿Por qué tendría que serlo? Y bueno, mi papá en su pues intento de ayudarme, no sé, me dijo, pues mira, si a tu hija no se le nota que es autista, ¿para qué le dices a las personas? Sin embargo, un hermano de mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo creo que sí es importante que les digas a las personas, por lo menos a tu círculo más allegado, que tu hija es autista. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que van a estar en una reunión, en alguna situación, en donde tu hija va a tener comportamientos diferentes a los demás niños y le pueden hacer una mala cara o pueden pensar que ella es grosera o para qué la expones. en el caso mío, tanto mi mamá como mis hermanos siempre me decían que por qué no hablaba más o por qué no era como los niños de su edad. Ya cuando nos dimos cuenta pues de que realmente era autista, pues ya fue que les dije, es por esto y es por esto otro. Realmente mi mamá pues lo tomó de la mejor manera. Y mis hermanos, pues ya hablé con ellos y les dije, ¿saben qué? Sí necesito que me ayuden porque la niña es autista y si vamos a necesitar pues
de un poquito más de paciencia con ella, para que se la tengan y tenérsela a todos, y así salga adelante más rápido. Es así como realmente no fue tan brusco el cambio con ellos, ni el decírselos. Lo brusco fue cuando realmente nosotros ya nos enteramos que realmente era autista. Fue algo, para empezar, fue algo muy fuerte, fue un choque muy fuerte y sí estuvimos bastante tiempo en shock. ¿Por qué fue muy fuerte? Porque pues, para empezar, todos le tenemos miedo a lo desconocido y para nosotros el autismo era algo desconocido. Y sí fue algo, en principio sí fue algo muy difícil de aceptarlo. En el momento que lo aceptamos, ya fue de lo más sencillo, ya tuvimos mucho más tolerancia con la niña, ya empezamos a aprender cómo tratarla. ¿De qué manera empezamos a aprender? De cierta manera, después de lo que nos pasó, de lo que nos decía Lili en el kinder, la pasamos a un CAM, es a otro kinder de educación especial. Ahí nos enseñaron de cierta manera a tratar a la niña, a guiarla, y fue como empezamos nosotros también a tener un poco más de tolerancia, de ser tolerante con ella. No sé. Y bueno, pues lo que les comenté en el otro episodio, o sea, independientemente de eso, a mí realmente, pues el autismo no fue algo que me trastornara, simple y sencillamente me sirvió para tenerle todavía más tolerancia y para tratar de entenderla más y mejor. Cabe mencionar que, por ejemplo, nuestra hija, aun siendo autista, me ayudaba en todo lo que podía. Ojo, siempre tenía que decirle, hija, ¿me ayudas? Y ella me ayudaba desde abrir sobrecitos de edulcorantes y vaciarlos en un recipiente, hasta hacer agua fresca, hacíamos paletas, por ejemplo, de hielo, le ponía yo sus recipientes con azúcar, con agua, del sabor que lo fuéramos a hacer, todo, y ya le iba yo diciendo paso a paso, hija, hay que poner esto, hay que poner esto otro, hay que menearle, hay que vaciar. Ella los vaciaba en los moldes de paletas y ella les ponía las tapas. Inclusive en ocasiones era todavía hasta más minuciosa que su mamá. Y ella, aparte de que sí era tanto minuciosa como muy escrupulosa para hacer las cosas. Eso sí. Si ella veía y de algo que le decíamos, ¿sabes qué? Esto tiene que ser así, así era. O sea, era demasiado cuadrada en ese aspecto. Tenía que ser así y con cuidadito que nosotros le cambiáramos algo. Bueno, sí, o nada más como con las tortillas que aparecía ahí el ratoncillo sí. que después de un bonche de tortillas me parecía una tortilla mordida. ¿Y esto qué? Pues a la hora de ayudarme a despegarlas, le daba una mordida a la tortilla y la ponía ahí. Y luego me salían las tortillas mordidas. Sí, también. Pero me ayudaban. A mí también me ayudaba mucho. A mí me gusta mucho cocinar, la cocina. Y cuando hacíamos gorditas, por decir algo, ella me ayudaba mucho con la masa. Ella veía que empezaba a tortear, y ella agarraba su pedacito de masa, hacía su bolita, la metía al tortillador, hacía la tortillita para hacer el sopito. Nada más el problema era cuando quería aventarlo al aceite. Ahí sí le decíamos, ¿sabes qué? No, hija, hasta aquí, porque si no te me quemas. Pero también cuando hacíamos pizza, porque a ella le encanta la pizza, algo que en lo que me ayudaba era en decorar la pizza. La salsa se la echaba yo, porque eso sí se llenaba ya completamente. O se tardaba mucho ahí. Pero lo que era el queso y las carnes frías, ella lo decoraba a su gusto, a su antojo, le echaba lo que ella quería. Y también estaba al principio de la fila. Cuando salía la pizza, la primera era para ella, porque eso sí, lo primero tenía que ser siempre para ella.
y otras tantas cosas. O sea, podemos hablarles, estar aquí hablando miles y miles de cosas de nuestra hija y no acabaríamos realmente. Que es muy hábil con las tijeras y la manera de aprender a usar las tijeras, porque yo dije, oh cielos, ¿cómo la voy a ayudar? A ella le gustan mucho los cacahuates japoneses. Entonces le daba su bolsita de cacahuates de japoneses y con las tijeras, ándale mi amor, ábrelos. Y llegó a un punto en el que ella recorta perfectamente bien de forma circular y hace también como un tipo de papel picado, o sea, manualidades le gustan, le gusta mucho dibujar, puede estar todo el día dibujando. Y otra cosa también muy importante que se nos preguntaban que si ella era entendida. Uh-huh. Aparte de ser entendida, era muy obediente. Ella las reglas o lo que le decíamos que hiciera, lo hacía casi al pie de la letra. No lo digo que al pie de la letra, pero casi. Por ejemplo, ella tiene muy arraigado pues de que la basura, cada que salíamos a la calle, y si le comprábamos algo, no sé, una paleta, un gansito, lo que fuera, que trajera bolsita o servilleta, ella se lo echaba a su bolsa y hasta que llegaba a la casa lo tiraba en la basura. Eso es algo que aquí su mamá le enseñó. Eso sí es algo que ella le enseñó desde pequeña. Ahí sí, yo no me puedo echar Con el ejemplo. No, pues sí, es el ejemplo. Pero sí, no me puedo atribuir eso porque eso es de ella, eso sí es de ella. Y como toda niña y también a veces a nosotros que nos tocó vivir desafortunadamente la pandemia, a veces las tareas en casa, no les voy a mentir, de repente yo tenía que estarla cazando. Procuraba en la mesa del comedor tener listo el material para hacer la tarea del día y había veces que por más que le dijera no quería. Pero sin embargo, había otros días que estaba como con más ánimo y a lo mejor en esas ocasiones hacía la tarea de 1, 2 o hasta 3 días junta. Como las entregábamos cada 15 días en el kinder, pues tenía ahí el tiempo suficiente para hacerlos. Yo cuando veía que no quería, ya no le insistía, porque me daba cuenta que luego otro día aventajaba lo que no había hecho. Sí, hacía a veces hasta de más. Pero sí tenía, por ejemplo, yo, bueno, ella como autista o no sé, yo sí tenía como que verla que ahorita más o menos yo creo que sí iba a querer trabajar. Vente, mi amor, y ya me la llevaba a la cocina, al comedor. Vente, mi amor, vamos a hacer la tarea. Tenía yo como que estarla checando que estuviera ella de ánimo, ahorita es cuando. Sí, y lo hacía. Sí, también algo que se nos hacía muy curioso a nosotros es de que siempre decíamos o hemos dicho que pues que ella no tiene ritmo cuando escucha canciones sí. o algo, pero no es cierto, porque siempre cualquier cosa que escuchaba, Una su canción. ritmo era escuchando y haciéndole con su cabecita de arriba abajo. Entonces, ¿Y saben qué es lo más curioso o vaciado, cotorro, no sé? Que yo hace poco estaba escuchando algo, una canción, y yo misma estaba haciendo así, y no me di cuenta que yo o ella lo hace como lo hago yo, pues sí, es la a veces genética. me gusta bailar, pero no había caído en la cuenta que yo lo hago. Algo que no les hemos comentado es que nuestra hija nunca tuvo y nunca tomó medicamentos, por lo menos no para el autismo. Hemos sabido que hay niños autistas a los que les dan ataques de epilepsia o que tienen otras indicaciones a manera de que tomen medicamentos. Yo siempre he creído que cualquier tipo de medicamento tiene una reacción secundaria, pero eso es en nuestro caso. Sí, de hecho ahí es donde entra la paradoja en muchos de nosotros, de que precisamente cuando decimos que el autismo no es una enfermedad, ¿Y entonces por qué les no dan sabemos por qué medicamento? los medican. Y la epilepsia no tiene nada que ver con el autismo. Bueno, al menos nosotros pensamos que no. Uh-huh. Y de repente los neurólogos lo primero que dicen es, les voy a dar para relajarles el sistema nervioso y para que su cerebro empiece a funcionar mejor.
pero mejor de qué manera, o sea, si realmente estos niños tienen una capacidad endemoniada, o sea, son demasiado inteligentes. No todos, Sí. no todos, aclaro, no todos, porque ya le hemos dicho que no todos los niños son iguales en O este que caso. simplemente cada autista es diferente a otro. Así es, aunque también de repente viene la paradoja de vuelta de que nos dicen que ahora ya no existe ningún nivel ni ningún tipo de autismo porque ahora son autistas o no son autistas. Y de Bueno, repente eso nos lo dicen dice una corriente y y otra luego de repente corriente. nos dicen lo contrario, que sí, que sigue el Asperger, que sigue el autista, que sigue el que tiene el síndrome de no sé qué y el síndrome de no sé cuánto. Ya son como Nos quieren volver locos. unas corrientes medias locas. Y aparte de que que es muy moderado, que es término medio, ni que fueran carne, ¿verdad? Para que tuvieran ese tipo de términos. ¿Sabes qué es muy importante? Que al final del día, como papás, como alguna vez lo dijo una amiga muy querida, que vemos como si fuera nuestra hija, Así tú es. sabes quién eres. Si nos estás viendo. Si nos estás viendo, tú sabes quién eres, ya sabes que te queremos mucho. Ella alguna vez dijo, es que nuestros hijos, sean como sean, uno como papá los va a querer y los va a aceptar. Pero más bien en relación al autismo, lo que sería bueno es comentarles precisamente a las personas que conviven con nuestros hijos para evitar que de alguna manera caigan en el bullying o en alguna otra cosa, ¿no? Sí, o no, alguna otra cosa peor. Acuérdense que la mayoría de gente de nuestra edad, no les vamos a decir qué edad tenemos, pero sí ya estamos algo chavorrucos, se podría decir. En aquellos entonces no había, al menos no se conocía que el autismo ni este tipo de cosas. Se conocía que estaba el cerebrito, el inteligente, el nerd, pero ya conforme ha evolucionado todo esto, nos hemos dado cuenta que los cerebritos, los inteligentes y los nerds, la mayoría son autistas. Incluso esa es también otra cosa, que hay muchos autistas que se dan cuenta que son autistas a los 40, 50 años. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? Y así sobrevivieron. Y aparte de eso, este tipo de autistas tienen otra mentalidad. A partir de que se enteran que tienen la condición, la mentalidad es... No todos, pero muchos caen en ser extremistas. Sí, bastante. Y en el caso de este tipo de autistas, no podemos decirles nosotros absolutamente nada porque todo les ofende. Todo es agresión para ellos. No podemos decir ninguna palabras ahorita porque precisamente no queremos llegar a ofender a nadie, porque no es nuestra intención. Es otro tema. Nosotros nos abocamos en nuestra hija de 5 años y no que podemos, es lo que conocemos realmente. No podemos hablar más allá de la experiencia que tenemos con ella. Ahí sí, nosotros ya no podemos hablar más, porque sería mentirles. Sí, no lo hemos vivido, no tenemos esas experiencias. No tendríamos ese tipo de experiencias. Pero sí nos ha tocado que los autistas adultos traen otra mentalidad porque como dice Lili, se enteraron ya a una edad pues muy avanzada. Adulta, simplemente, de adultos. Pero bueno, ya yo creo que por el momento es todo lo que les podemos decir. Ahora sí que con el corazoncito que hace mi hija, de todo corazón, muchas gracias por vernos hasta el final. Sí, les seguimos pidiendo el apoyo para que se suscriban, nos sigan viendo, nos les den like comenten y nos les den like también a los videos. Si es que desean hacerlo, ¿verdad? Claro, tampoco es una obligación. Una obligación. Y pues no nos queda más que el consejo que les daríamos nosotros es de que pues, la vida cuiden y valoren a su familia. Porque la vida se va en un instante, no sabemos en un suspiro. Cuánto ni cuándo vaya a suceder. Pero eso sí, hay que querernos, no hay que tener rencor con nadie, hay que seguir adelante siempre. Y a sus hijos, abrácenlos, quiéranlos
Díganles que los aman, porque hay papás que no les gusta decirles a los hijos que los quieren, pero ¿a quién le cae mal un te quiero, un abrazo, un apapacho? Compartir tiempo con ellos. Sí, más bien hay Disfrútenlos. que recordar que pues son lo más importante y lo más valioso que Sí, tenemos en esta exactamente, vida, ya ¿no? que, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, ya que Dios nos dio la oportunidad de ser padres, pues hay que ser padres, como decimos aquí en México. Hay que Sí, aprovecharlos, qué padre ser padre, la verdad. ¿sí? Pues entonces, sin más por el momento, nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. Hasta pronto. Este espacio fue patrocinado por Espiros Pizza.